Hay historias de terror, y luego hay historias que te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre la muerte y el amor. Esta que voy a contarte esta noche es de las segundas, porque a veces, el terror no viene de lo desconocido que quiere hacernos daño. A veces viene de darnos cuenta de que aquellos que amamos nunca nos abandonan realmente. Ni siquiera después de la muerte. Esto sucedió en Cuenca, en el año 2004. Me lo contó directamente uno de los paramédicos involucrados, un hombre llamado Rafael que trabajaba para el servicio de emergencias de la provincia. Era una historia que había mantenido en secreto durante años, porque cada vez que intentaba contarla, la gente lo miraba como si estuviera loco. Pero aquella tarde de octubre, sentados en un bar cerca de las Casas Colgadas, Rafael finalmente decidió contármelo todo. Y créeme, muchacho, cuando termines de escuchar esta historia, nunca volverás a ver la muerte de la misma manera. Todo comenzó con una llamada de emergencia a una noche de julio. Eran las 11:30 de la noche cuando Rafael y su compañero, un joven llamado Javier, recibieron el aviso de un accidente de tráfico en la carretera que conecta Cuenca con Tarancón. Vehículo volcado en el kilómetro 28, decía el aviso. Posibles víctimas atrapadas. Prioridad alta. Rafael y Javier salieron inmediatamente. La carretera estaba oscura esa noche, sin luna, con solo las estrellas iluminando débilmente el camino. Cuando llegaron al lugar del accidente, encontraron una escena que Rafael describió como surreal. Una furgoneta familiar había salido de la carretera y había caído por un pequeño terraplén, volcando completamente. El vehículo había quedado de costado, con las ruedas apuntando hacia la carretera. La Guardia Civil ya estaba en el lugar, intentando evaluar la situación. «Hay gente dentro», les dijo uno de los guardias civiles. «Escuchamos voces, pero no podemos ver bien. Necesitamos que bajen y evalúen la situación antes de que lleguen los bomberos». Rafael y Javier bajaron cuidadosamente por el terraplén, llevando sus equipos de emergencia. El terreno era irregular, lleno de piedras y matorrales que dificultaban el descenso. Cuando llegaron junto a la furgoneta, Rafael iluminó el interior con su linterna. Lo que vio le hizo contener el aliento. Había 4 personas dentro del vehículo. Un hombre en el asiento del conductor, una mujer en el asiento del copiloto, y 2 niños en los asientos traseros. Todos estaban vivos, pero el hombre y los niños parecían aturdidos, posiblemente con conmociones cerebrales. Pero lo que realmente llamó la atención de Rafael fue la mujer. Estaba atrapada entre el volante y su asiento, que se había doblado con el impacto. Rafael podía ver inmediatamente que sus heridas eran graves, muy graves. Tenía traumatismo craneal severo, y por la posición de su cuerpo, Rafael sospechaba que tenía la columna vertebral fracturada. «Ayúdeme», dijo la mujer con voz débil pero clara. «Ayuden a mi familia, por favor, saquen primero a mi esposo y a mis hijos». Rafael se acercó a ella lo más que pudo a través de la ventana rota. Señora, vamos a ayudarlos a todos. Pero necesitamos esperar a que lleguen los bomberos para sacarlos de forma segura». La mujer lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Ando, hay tiempo», dijo. Por favor, saque primero a mi esposo y a mis hijos. Ellos están bien, solo necesitan salir de aquí». Rafael evaluó rápidamente la situación. El hombre, a pesar del golpe en la cabeza, parecía estar consciente y sin heridas graves. Los niños también parecían estar relativamente bien, aunque asustados y confundidos. Pero la mujer... «Señora», dijo Rafael con la voz más calmada que pudo, «usted está gravemente herida, necesitamos estabilizarla primero». «No», insistió la mujer con una urgencia que Rafael no pudo ignorar. «Ellos primero, por favor, se lo suplico, saque a mi familia de aquí ahora». Había algo en la forma en que lo dijo, me contó Rafael, que le hizo cambiar de opinión. Una desesperación,
una urgencia que iba más allá del simple instinto maternal. Como si supiera algo que Rafael no sabía. Rafael y Javier trabajaron rápidamente. Consiguieron abrir la puerta trasera lo suficiente como para sacar a los dos niños. Un niño de unos 8 años y una niña de unos 5. Estaban asustados, llorando, con algunos cortes y moretones, pero sin lesiones graves aparentes. Luego sacaron al padre. Estaba desorientado, sangraba de una herida en la frente, pero podía caminar con ayuda. Lo subieron por el terraplén hasta donde estaba la ambulancia. Mi esposa, decía el hombre una y otra vez. ¿Dónde está mi esposa? ¿Está bien? Estamos con ella, le aseguró Javier. Vamos a sacarla ahora. Cuando Rafael volvió a bajar hasta la furgoneta, solo, mientras Javier se quedaba arriba atendiendo a la familia, la mujer todavía estaba consciente. La miró con una expresión que Rafael nunca olvidaría. Gracias, dijo la mujer con voz cada vez más débil. Gracias por sacar primero a mi familia. Ahora vamos a sacarla a usted, dijo Rafael. Los bomberos ya están llegando. Aguante un poco más. La mujer sonrió, pero era una sonrisa extraña, me dijo Rafael. Como si supiera algo, como si estuviera en paz con algo. Cuide de ellos, dijo la mujer. Cuando los bomberos empiecen a cortar el metal, aléjelos. No dejen que vean. ¿Alejarlos de qué?, preguntó Rafael confundido. Pero la mujer no respondió. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Señora, gritó Rafael, manténgase despierta. Los bomberos ya casi están aquí. Los bomberos llegaron minutos después y comenzaron a trabajar en cortar el metal de la furgoneta para liberar a la mujer. Rafael subió al terraplén para ayudar a Javier con la familia. El padre estaba sentado en la ambulancia, con la cabeza vendada, mirando ansiosamente hacia el terraplén. Los niños estaban a su lado, también vendados, pero relativamente tranquilos. ¿Cómo está mi esposa?, preguntó el hombre a Rafael. Rafael no sabía qué decir. La verdad era que la mujer estaba gravísimamente herida. Había perdido mucha sangre, y por la forma en que estaba atrapada, Rafael sabía que las posibilidades de sacarla viva eran muy bajas. Pero no podía decirle eso a aquel hombre. No podía decírselo a esos niños. Los bomberos están trabajando en sacarla, dijo simplemente. Pasaron 15 minutos, 20 minutos. Rafael miraba constantemente hacia el terraplén, esperando ver a los bomberos subiendo con la mujer en una camilla. Pero entonces vio a uno de los bomberos subiendo solo. Y por la expresión de su rostro, Rafael supo lo que había pasado. El bombero se acercó a Rafael y le habló en voz baja. No pudimos hacer nada, murió antes de que pudiéramos sacarla. Probablemente llevaba muerta desde hace al menos 10 minutos. Rafael sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo que 10 minutos? Yo estaba hablando con ella hace menos de eso. El bombero negó con la cabeza. Imposible, las heridas que tiene. Debió morir casi instantáneamente en el accidente. El médico forense tendrá que confirmarlo, pero yo he visto muchos accidentes. Esta mujer lleva muerta desde que volcaron. Rafael se quedó helado. Eso no tenía sentido. Él había hablado con ella. Ella le había pedido que sacara primero a su familia. Le había dado las gracias. Eso es imposible, insistió Rafael. Yo hablé con acento agudo con ella. Me habló claramente. Me dijo que sacara primero a su familia. El bombero lo miró con una expresión extraña. Amigo, yo no sé con quién hablaste, pero esa mujer está muerta, y por las heridas, te aseguro que murió en el momento del impacto. Rafael se giró y miró hacia la familia. El padre lo miraba expectante. Los niños también, esperando noticias sobre su madre. Y Rafael tuvo que ser quien les dijera que había muerto. El grito del padre fue algo que Rafael nunca olvidaría. Un grito que salía desde lo más profundo del alma.
Los niños comenzaron a llorar, sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo el dolor de su padre. Rafael se alejó un poco, necesitando un momento para procesar lo que estaba pasando. Javier se acercó a él. ¿Qué pasa?, le preguntó Javier al ver la expresión de Rafael. Yo hable con acento agudo con ella, dijo Rafael. Javier, te lo juro. Hablé con esa mujer. Ella me pidió que sacara primero a su familia. Me dio instrucciones claras. Rafael, dijo Javier en voz baja. Yo también la vi. Cuando bajamos al principio, la miré a través de la ventana. Sus ojos estaban abiertos, pero no se movían. Pensé que estaba en shock, pero ahora que lo pienso, no parpadeaba. No se movía en absoluto. Los dos paramédicos se quedaron en silencio, mirándose. ¿Qué había pasado realmente allí abajo? El médico forense llegó una hora después y examinó el cuerpo de la mujer. Su informe preliminar confirmó lo que el bombero había dicho. La mujer había muerto casi instantáneamente por el impacto. Las lesiones en su cabeza y columna vertebral eran incompatibles con la vida. No había forma de que hubiera podido hablar, moverse o incluso estar consciente después del accidente. Pero Rafael sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Aquella mujer le había hablado. Le había suplicado que salvara primero a su familia. Y él lo había hecho. Los días siguientes fueron difíciles para Rafael. No podía sacarse de la cabeza la imagen de aquella mujer, su voz suplicante, sus ojos llenos de lágrimas. Intentó convencerse de que había sido su imaginación, el estrés, la confusión del momento. Pero entonces algo sucedió que cambió todo. Una semana después del accidente, Rafael estaba en la base de la ambulancia cuando recibió una visita inesperada. Era el padre de los niños, el viudo. El hombre parecía devastado, con ojeras profundas y el rostro demacrado por el dolor. Pero había venido a agradecer a Rafael por haber salvado a él y a sus hijos. Quería darle las gracias personalmente, dijo el hombre. Usted sacó primero a mis hijos y a mí. Nos salvó la vida. Rafael no sabía qué decir. Finalmente, preguntó. Su esposa, ¿le dijo alguna vez algo sobre tener algún tipo de presentimiento? ¿Alguna premonición sobre el accidente? El hombre lo miró extrañado. Ando, ¿por qué lo pregunta? Rafael vaciló. No quería agregar más dolor a aquel hombre, pero necesitaba saber. Cuando llegamos al lugar del accidente, dijo Rafael cuidadosamente, su esposa estaba consciente. Me pidió específicamente que los sacara primero a usted y a sus hijos. Insistió mucho en ello. El rostro del hombre palideció. Eso es imposible. ¿Por qué?, preguntó Rafael. Porque mi esposa estaba muerta antes de que ustedes llegaran, dijo el hombre con voz temblorosa. Yo la vi, yo intenté despertarla, pero no respondía, no respiraba. Yo sabía que estaba muerta. Rafael sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Está seguro? Completamente, dijo el hombre. Yo estaba consciente durante todo el accidente. Vi cómo el coche volcaba. Vi cómo la cabeza de mi esposa golpeaba contra el volante. Vi cómo quedaba atrapada, y vi cómo dejaba de moverse, de respirar. Estaba muerta, lo supe en ese momento. Entonces, ¿cómo es posible que yo hablara con ella?, preguntó Rafael más para sí mismo que para el hombre. El hombre se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo algo que hizo que Rafael sintiera un nudo en la garganta. Mi esposa amaba a nuestros hijos más que a su propia vida, dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Siempre decía que si alguna vez tuviera que elegir entre salvarse a sí misma o salvarnos a nosotros, no dudaría ni un segundo. Creo que incluso después de morir, su amor por nosotros fue tan fuerte que encontró la manera de asegurarse de que estuviéramos a salvo primero. Rafael no supo qué responder. El hombre le estrechó la mano, le dio las gracias una vez más, y se fue. Pero la historia no terminó ahí. 2 meses después del accidente, Rafael recibió otra visita inesperada. Esta vez eran los guardias civiles que habían estado en el lugar del accidente aquella noche.
Necesitamos hacerte unas preguntas, le dijeron. Es sobre lo que viste aquella noche. Rafael les contó todo de nuevo. La mujer consciente, sus súplicas, sus instrucciones. Los guardias se miraron entre sí con una expresión extraña. Luego uno de ellos dijo: Ando, eres el único que vio algo raro aquella noche. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rafael. Cuando tú y tu compañero estaban abajo en el terraplén, sacando a la familia, explicó el guardia, a nosotros estábamos arriba, en la carretera. Y vimos algo que no pudimos explicar. ¿Qué vieron?, insistió Rafael. El guardia vaciló antes de continuar. Vimos a una mujer, de pie junto a la furgoneta volcada. Llevaba la misma ropa que la mujer que estaba atrapada dentro. La vimos claramente. Estaba mirando hacia arriba, hacia donde estábamos nosotros, como si estuviera asegurándose de que su familia llegaba a salvo a la ambulancia. ¿Y luego?, preguntó Rafael con el corazón latiéndole con fuerza. Luego desapareció, dijo el guardia simplemente. En un parpadeo. Un momento estaba ahí, y al siguiente había desaparecido. Pensamos que habíamos visto mal, que era una sombra o algo así. Pero cuando supimos que la mujer había muerto probablemente al instante del impacto, empezamos a cuestionarnos lo que habíamos visto. Rafael se sentó lentamente. Entonces no había imaginado nada. Aquella mujer, de alguna manera, había permanecido consciente después de su muerte. O su espíritu, su alma, su amor por su familia, como quieras llamarlo, había encontrado la manera de comunicarse con ellos. Para asegurarse de que estaban a salvo. Para asegurarse de que salían primero de aquel vehículo. Los meses pasaron. Rafael intentó volver a su vida normal, pero aquella noche lo había cambiado. Cada vez que atendía un accidente, cada vez que veía a una víctima grave, se preguntaba si había algo más allí. Algo más allá de lo físico. Y entonces, un año después del accidente, Rafael tuvo un encuentro que lo confirmó todo. Estaba comprando en un supermercado cuando vio al padre y a sus dos hijos. Los niños habían crecido un poco. El padre parecía estar recuperándose lentamente de su pérdida. Rafael se acercó a saludarlos. El padre lo reconoció inmediatamente y le presentó a sus hijos. Este es el señor que nos salvó aquella noche, les dijo a los niños. El niño mayor, que ahora tenía 9 años, miró a Rafael con ojos serios. Mamá también nos salvó, dijo el niño. Sí, asintió Rafael. Tu mamá fue muy valiente. No, insistió el niño. Mamá nos salvó después. Nos dijo que debíamos estar a salvo. Rafael y el padre intercambiaron miradas. ¿Qué quieres decir, hijo?, preguntó el padre. El niño parecía confundido, como si no entendiera por qué era algo raro. Después del accidente, cuando estábamos en el coche y mamá no se movía, ella me habló, me dijo que todo iba a estar bien, que venían a ayudarnos. Y que debíamos salir primero, que ella esperaría. El padre se arrodilló junto a su hijo. Hijo, mamá no podía hablar en ese momento. Estaba muy herida. Pero me habló, papá, insistió el niño. Yo la escuché, y la hermana pequeña también la escuchó, ¿verdad? La niña, que ahora tenía 6 años, asintió solemnemente. Mamá nos dijo que no tuviéramos miedo, que iba a cuidar de nosotros siempre. Rafael sintió un nudo en la garganta. Aquellos niños habían escuchado a su madre, al igual que él. Una madre que, técnicamente, ya estaba muerta, pero cuyo amor por sus hijos era tan fuerte que había trascendido la muerte misma. Cuando Rafael me contó esta historia aquella tarde en Cuenca, habían pasado 3 años del accidente. Me dijo que todavía pensaba en aquella mujer casi todos los días. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, me dijo Rafael.
¿Qué? Le pregunté. ¿Que nunca sentí miedo? Respondió. Cuando estaba hablando con ella, cuando me di cuenta de que probablemente estaba muerta mientras me hablaba, nunca sentí miedo. Sentí paz, como si ella estuviera en paz, como si su único objetivo fuera asegurarse de que su familia estuviera a salvo. Y una vez que lo logró, pudo descansar. ¿Crees que todavía está ahí?, le pregunté, cuidando de su familia. Rafael se quedó pensativo un momento. Ando lo sé, pero el padre me contó algo interesante. Me dijo que a veces, cuando los niños tienen pesadillas o están asustados por algo, dicen que sienten a su madre cerca. Que huelen su perfume, que sienten como si alguien les acariciara el pelo. Y entonces se calman y se duermen tranquilos. Me quedé en silencio, procesando toda aquella historia. Era perturbadora, sí, pero también era hermosa, de una manera extraña. ¿Cambiaste después de aquella noche?, le pregunté a Rafael. Completamente, respondió sin dudar. Ya no tengo miedo a la muerte, no de la misma manera. Porque vi con mis propios ojos que el amor puede ser más fuerte que la muerte. Aquella mujer amaba tanto a su familia que encontró la manera de protegerlos incluso después de morir. Y eso me hace pensar que quizás la muerte no es el final. Quizás es solo una transición. Nunca volví a ver a Rafael después de aquel día. Pero su historia se quedó conmigo. Porque nos recuerda, muchacho, que hay fuerzas en este mundo que no podemos explicar. Fuerzas que van más allá de la ciencia, más allá de la lógica. El amor de una madre por sus hijos es una de esas fuerzas. Y a veces, cuando ese amor es lo suficientemente fuerte, puede romper las barreras entre la vida y la muerte. Aquella mujer murió en el accidente. Los informes médicos lo confirmaron. Murió al instante. Pero su espíritu, su alma, su amor, permaneció lo suficiente como para asegurarse de que su familia estuviera a salvo. Para hablar con el paramédico y pedirle que los salvara primero. Para susurrarles a sus hijos que todo iba a estar bien. Que ella siempre cuidaría de ellos. Y quizás, solo quizás, todavía lo hace. Desde algún lugar más allá de lo que podemos ver o tocar. Porque el amor verdadero nunca muere, muchacho. Ni siquiera cuando el cuerpo deja de latir. A veces, el mayor terror no es enfrentarse a lo desconocido. Es darse cuenta de que aquellos que hemos perdido nunca nos han dejado realmente. Y que siguen ahí, en las sombras, cuidándonos. Protegiéndonos. Incluso cuando ya no pueden abrazarnos. Incluso cuando ya no pueden decirnos que nos aman. Encuentran la manera. Siempre encuentran la manera.